El frío húmedo del castillo de Pevensey se filtraba por las piedras milenarias. Las paredes grises sudaban humedad como lágrimas eternas. En la torre más alta, una figura solitaria permanecía inmóvil junto a la estrecha ventana. Juana de Mindubes, Navarra, antigua reina de Inglaterra, observaba el mar gris de Sussex. Sus manos, antes adornadas con los anillos más preciosos de Europa, ahora temblaban desnudas. El vestido negro de viuda, sucio por meses de confinamiento, colgaba holgado sobre su cuerpo adelgazado. 4 años llevaba encerrada en esta prisión, de piedra. 4 años desde que los guardias irrumpieron en sus aposentos reales del castillo de Windsor. 4 años desde que la arrancaron de su lecho como a una vulgar criminal. La celda olía a moho y desesperanza. Un jergón de paja podrida era su único lecho. Una jarra de agua turbia y un pedazo de pan duro constituían su única comida diaria. Los carceleros apenas la miraban. Para ellos ya no era una reina, era solo una bruja. El silencio la atormentaba, más que el frío. Durante décadas había vivido rodeada de cortesanos, músicos, sirvientes. Sus palabras movían reinos, sus decisiones alteraban el destino de miles. Ahora solo escuchaba el viento gélido que se colaba por las rendijas y el sonido lejano de las olas rompiendo contra los acantilados. Sus labios, agrietados por la sed y el frío, murmuraban oraciones que nadie escuchaba. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, habían perdido el brillo imperioso que una vez intimidó a nobles y prelados. Las canas plateadas asomaban entre mechones sin peinar. Por las noches, cuando la oscuridad era absoluta, recordaba el tacto de la seda, el sabor del vino de Borgoña, el calor de las chimeneas palatinas, el respeto en las miradas de sus súbditos. Todo se había desvanecido como humo. La acusación resonaba en su mente como un eco maligno. Brujería, traición, intento de asesinato mediante artes demoníacas. Palabras que la habían convertido en paria. Palabras que habían destruido su nombre, su honor, su vida. Sus manos tocaron las piedras frías de la ventana. Allá afuera, el mundo continuaba. Los mercados bullían, las campanas repicaban, la vida florecía. Pero para ella, el tiempo se había detenido en esa noche maldita de 1414. Una vez fue duquesa de Bretaña, gobernó con sabiduría y firmeza. Fue cortejada por los más poderosos de Europa. Se convirtió en reina de Inglaterra por amor y ambición. Comandó ejércitos, negoció tratados, educó príncipes. Ahora era solo una sombra, una acusada, una prisionera cuyo único crimen había sido ser demasiado rica cuando su hijastro necesitaba dinero para la guerra. El viento aulló entre las almenas del castillo. Juana cerró los ojos y sintió las lágrimas heladas resbalando por sus mejillas. Su aliento formaba vaho en el aire gélido mientras contemplaba las ruinas de su existencia. ¿Cómo había llegado hasta allí la mujer más poderosa de Inglaterra? ¿Qué fuerzas siniestras habían conspirado para transformar a una reina en una bruja acusada? Se esta história te interessou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like. Diz de qual cidade você está nos assistindo. Seguimos. El año 1370 marcó el nacimiento de una futura reina en el pequeño reino de Navarra. Juana vino al mundo como hija de Carlos II, conocido como Carlos el Malo. Su padre había ganado ese apodo por sus constantes traiciones, intrigas y manipulaciones políticas que mantenían a Europa en vilo. Navarra era una joya estratégica enclavada entre los gigantes Francia y España. Pequeña, pero crucial, cada decisión de sus gobernantes podía inclinar la balanza de poder continental
En este ambiente de constante peligro y oportunidad, Juana aprendió las primeras lecciones de supervivencia política. Su infancia transcurrió entre conspiraciones palaciegas y lecciones de Estado. Los tutores le enseñaron latín, música y bordado, pero fueron las conversaciones susurradas en los pasillos las que realmente forjaron su carácter. Escuchó cómo su padre vendía alianzas al mejor postor, vio cómo las sonrisas ocultaban puñales, comprendió que en el juego del poder medieval solo los más astutos sobrevivían. A los 12 años, como era costumbre para las princesas, Juana se convirtió en moneda de cambio diplomático. El matrimonio era un arma y ella sería disparada hacia Bretaña. Su destino, Juan IV, duque de Bretaña, un hombre 24 años mayor, viudo y curtido en guerras. El año 1386 sellaron la unión en una ceremonia fastuosa. Juana dejó atrás las montañas navarras para enfrentar las costas bretonas. Bretaña, como Navarra, era un ducado independiente atrapado entre poderes mayores. Francia e Inglaterra luchaban constantemente por su control. La supervivencia exigía diplomacia magistral. Juan IV era un guerrero experimentado, pero necesitaba una aliada política. En Juana encontró más que una esposa adolescente. Descubrió una mente aguda, capaz de desentrañar las complejidades del tablero europeo. Ella no solo cumplía deberes conyugales, participaba activamente en las decisiones ducales. Los primeros años del matrimonio fueron prósperos. Juana demostró talento excepcional para la administración. Supervisaba las finanzas ducales, mediaba disputas entre nobles bretones y mantenía correspondencia con cortes extranjeras. Su inteligencia compensaba la rudeza militar de su esposo. El matrimonio floreció inesperadamente en genuino afecto. Durante 13 años, la pareja tuvo 9 hijos. 7 sobrevivieron a la infancia, una tasa excepcional para la época. Juana había logrado lo que pocas mujeres medievales conseguían: influencia real en los asuntos de Estado. Pero el destino tenía otros planes. En 1399, Juan IV murió repentinamente durante una cacería. Un accidente banal cegó la vida del duque, dejando a Juana en una posición extremadamente peligrosa. Su hijo mayor, Juan V, tenía apenas 10 años. Bretaña necesitaba un gobernante fuerte, no un niño. Los nobles bretones se dividieron inmediatamente. Algunos apoyaban una regencia bajo tutela francesa. Otros preferían la protección inglesa. Unos pocos conspiraban para usurpar el ducado completamente. En medio de esta tormenta política, Juana emergió como la única figura capaz de mantener unido el territorio. Su proclamación como regente no fue automática. Tuvo que enfrentar a nobles ambiciosos, convencer a prelados recelosos y demostrar que una mujer podía gobernar efectivamente. Las primeras semanas fueron cruciales. Juana movió sus piezas con precisión quirúrgica. Primero aseguró el tesoro ducal, luego convocó a los nobles leales y les recordó sus juramentos de fidelidad. Negoció con los indecisos, ofreciendo privilegios calculados. A los abiertamente hostiles los enfrentó con firmeza implacable. En pocas semanas había consolidado su posición. La regencia de Juana duró 4 años y se convirtió en modelo de gobierno eficiente. Mantuvo la independencia bretona, navegando hábilmente entre las presiones francesas e inglesas. Fortaleció las defensas costeras, promovió el comercio marítimo y modernizó la administración ducal. Durante este periodo crucial, conoció a Enrique Bolingbroke, noble inglés exiliado por el rey Ricardo II. Enrique había llegado a Bretaña despojado de títulos y herencias, buscando refugio. Juana
Con su instinto político afinado, decidió protegerlo. Intuía que ese noble caído podría algún día recuperar su poder. Su intuición resultó profética. En 1399, mientras Ricardo II campaña en Irlanda, Enrique regresó a Inglaterra supuestamente para reclamar su herencia. Los acontecimientos se desarrollaron vertiginosamente. Enrique reunió apoyos, forzó la abdicación de Ricardo y fue coronado como Enrique IV, primer rey de la casa de Lancaster. El exiliado protegido por Juana se había convertido en rey de Inglaterra. Enrique nunca olvidó la hospitalidad bretona. Estableció correspondencia regular con su benefactora, desarrollando una relación que trascendía la mera diplomacia. Las cartas intercambiadas revelaban afecto genuino y respeto mutuo. Cuando Juan V alcanzó la mayoría de edad en 1403, Juana se encontró en una posición única. Su hijo asumió el ducado bretón y ella quedó libre para determinar su propio destino. Era viuda, rica, experimentada y políticamente valiosa. Los pretendientes no tardaron en aparecer, pero Juana ya había fijado sus ojos en un objetivo ambicioso. El rey Enrique IV había enviudado en 1401. Sus cartas hablaban de soledad y necesidad de una compañera inteligente. La oportunidad era perfecta. Las negociaciones matrimoniales se desarrollaron en secreto durante meses. Cuando finalmente se anunció el compromiso en 1403, Europa entera se sorprendió. Juana abandonaría Bretaña para convertirse en reina de Inglaterra. La boda se celebró en la Catedral de Winchester en febrero de 1403. A los 33 años, Juana de Navarra había logrado una hazaña extraordinaria. De princesa menor a duquesa regente y finalmente a reina de Inglaterra. Su coronación marcó el comienzo de una nueva era. La mujer que había aprendido a sobrevivir en las traicioneras cortes medievales estaba lista para enfrentar su mayor desafío: gobernar el reino más poderoso de Europa. La coronación de Juana como reina de Inglaterra en febrero de 1403 fue un espectáculo deslumbrante. Las campanas de Westminster repicaron durante horas. Los nobles ingleses, vestidos con sus mejores galas, rindieron homenaje a la nueva soberana. Pero bajo la pompa ceremonial se ocultaban tensiones que pronto estallarían. Juana enfrentaba un desafío inmediato: ser aceptada por una corte que la veía como extranjera. Los ingleses desconfiaban instintivamente de los foráneos en posiciones de poder. Murmuros susurraban que una francesa había conquistado su rey. Las miradas evaluaban cada gesto, cada palabra, cada decisión de la nueva reina. Su llegada coincidió con el período más turbulento del reinado de Enrique IV. Rebeliones estallaban constantemente en Gales, Escocia y el norte de Inglaterra. Los nobles, que habían perdido privilegios bajo la nueva dinastía Lancaster, conspiraban abiertamente. El tesoro real se vaciaba financiando campañas militares interminables. Juana demostró rápidamente que no era una reina decorativa. Su experiencia administrativa en Bretaña resultó invaluable para Enrique IV. Reorganizó la Casa Real, negoció con prestamistas lombardos y estableció redes de información que llegaban hasta París. Su inteligencia política complementaba perfectamente la determinación militar del rey. Pero su mayor desafío no venía de nobles hostiles o rebeldes externos. Residía dentro del propio palacio: los hijastros. Enrique IV tenía 4 hijos de su primer matrimonio. El mayor, el príncipe de Gales, tenía apenas 6 años menos que Juana. La situación era explosiva desde el inicio. El príncipe Enrique era ambicioso, impaciente y brillante militarmente.
Había crecido en medio de guerras civiles y conspiraciones. Para él, Juana representaba una amenaza potencial a su herencia. Una madrastra joven e inteligente podría influir excesivamente sobre su padre. Peor aún, podría tener hijos que complicaran la sucesión. Los primeros roces fueron sutiles. El príncipe cuestionaba discretamente las decisiones donde Juana había intervenido. Criticaba gastos de la Casa Real que beneficiaban a la reina. Fomentaba rumores sobre la influencia excesiva de extranjeros en la corte. Era una guerra silenciosa pero letal. La crisis estalló en 1405 durante la rebelión del conde de Northumberland. Enrique IV enfermó gravemente en plena campaña militar. Su mal misterioso lo dejaba postrado durante días, incapaz de gobernar. Las erupciones cutáneas desfiguraban su rostro. Los ataques epilépticos lo convertían en sombra de sí mismo. Durante estas crisis médicas, Juana asumía responsabilidades extraordinarias. Coordinaba con el Consejo Real, autorizaba gastos militares y mantenía correspondencia diplomática. Su competencia era indiscutible, pero también la convertía en blanco de resentimientos. El príncipe de Gales aprovechó la enfermedad paterna para aumentar su influencia. Argumentaba que un heredero sano debía asumir más responsabilidades que una reina consorte extranjera. Las facciones cortesanas se dividieron. Unos apoyaban la experiencia de Juana, otros preferían la legitimidad dinástica del príncipe. La tensión alcanzó su punto máximo durante el sitio de Berkeley Castle en 1406. Enrique IV sufrió un colapso especialmente severo. Juana tomó decisiones militares cruciales, consultando con comandantes veteranos. El príncipe se sintió humillado públicamente. Su autoridad había sido eclipsada por su madrastra. La venganza no tardó en llegar. El príncipe comenzó a cuestionar abiertamente los gastos de Juana. Insinuaba que favorecía intereses bretones sobre ingleses. Sugería que sus consejos médicos para el rey incluían remedios sospechosos. Las semillas de futuras acusaciones empezaron a germinar. Juana respondió con astucia política. Intensificó sus donaciones a instituciones religiosas inglesas. Patrocinó obras de caridad que beneficiaban a súbditos comunes. Aprendió inglés con fluidez notable. Cada gesto buscaba desarmar críticas sobre su lealtad nacional. Pero el daño ya estaba hecho. La relación entre madrastra e hijastro se había envenenado irreversiblemente. Cada encuentro era un duelo verbal velado. Cada decisión gubernamental se convertía en campo de batalla entre sus respectivas facciones. La situación se complicó aún más con la cuestión de la dote bretona. Juana había traído una fortuna considerable a su matrimonio, pero transferir esos fondos desde Bretaña resultaba complejo. Nobles ingleses se quejaban de que el matrimonio real enriquecía a la reina más que al reino. El príncipe explotó hábilmente estas quejas financieras. Argumentaba que recursos ingleses se desviaban hacia intereses extranjeros. Insinuaba que Juana mantenía lealtades divididas entre Inglaterra y Bretaña. La xenofobia latente de la nobleza inglesa encontró en estas acusaciones terreno fértil. La salud de Enrique IV continuó deteriorándose. Los episodios de incapacidad se volvieron más frecuentes y prolongados. Durante estos periodos, el príncipe asumía de facto el liderazgo gubernamental. Juana se encontraba progresivamente marginada de decisiones importantes. En 1410, la crisis alcanzó proporciones dramáticas. El príncipe y sus aliados controlaban efectivamente el gobierno. Juana mantenía influencia solo en la Casa Real y asuntos ceremoniales. El rey, cuando estaba consciente, se debatía entre apoyar a su esposa o ceder ante su hijo.
La guerra entre facciones se intensificó cuando surgieron rumores sobre los tratamientos médicos de Juana para el rey. Había contratado médicos judíos y árabes considerados sospechosos por la mentalidad medieval. Sus remedios incluían hierbas exóticas y preparaciones poco ortodoxas. Los enemigos encontraron munición perfecta. El príncipe comenzó a insinuar que los tratamientos de Juana empeoraban la condición real. Sugería que remedios extranjeros tenían efectos malignos. Algunos cortesanos murmuraban sobre influencias sobrenaturales. Las acusaciones de brujería empezaron a tomar forma embrionaria. Juana se defendía desesperadamente. Traía médicos cristianos de París y Londres, consultaba con prelados sobre la ortodoxia religiosa de los tratamientos, documentaba meticulosamente cada remedio y sus efectos, pero la desconfianza ya había echado raíces muy profundas. El 20 de marzo de 1413, Enrique IV finalmente sucumbió a su enfermedad misteriosa. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de la pesadilla de Juana. El príncipe fue inmediatamente proclamado rey Enrique V. La madrastra, que había sido su rival político, ahora dependía completamente de su clemencia. Los primeros gestos del nuevo rey fueron engañosamente generosos. Confirmó la pensión viudal de Juana y le permitió retirarse al castillo de Havering. Parecía respetar las tradiciones de cortesía hacia reinas viudas. Pero bajo esta fachada civilizada se gestaba una traición monumental. La guerra había comenzado mucho antes de que Juana comprendiera que estaba siendo atacada. El reinado de Enrique V comenzó con promesas de grandeza que ocultaban una ambición devorada. El nuevo rey, a los 25 años, poseía una visión clara y obsesiva: revivir la gloria militar inglesa conquistando Francia. Pero esta noble empresa requería recursos que el tesoro real no poseía. Juana observaba desde su retiro en 1900 a Bering la transformación de su hijastro. El joven que había conocido como príncipe impaciente se había convertido en un monarca calculador e implacable. Sus primeras decisiones revelaron una mente estratégica que no permitiría que obstáculos sentimentales interfirieran con sus objetivos. Los meses iniciales parecían tranquilos. Juana recibía su pensión viudal puntualmente. Mantenía una pequeña corte de servidores leales. Se dedicaba a obras pías y correspondencia con sus hijos en Bretaña. La aparente normalidad era, sin embargo, una calma engañosa que precedía a la tormenta. Enrique V enfrentaba una realidad financiera brutal. Las campañas de su padre habían vaciado el tesoro real. Los préstamos lombardos generaban intereses asfixiantes. Los nobles ingleses se resistían a nuevos impuestos sin garantías de victoria militar. El rey necesitaba fondos inmediatos para equipar ejércitos, construir barcos y comprar lealtades. La fortuna de Juana representaba una tentación irresistible. Su dote original, sus propiedades bretonas, sus inversiones comerciales y su pensión viudal sumaban aproximadamente 10.000 libras anuales. Una cifra astronómica que podría financiar una porción significativa de la campaña francesa. Pero confiscar bienes de una reina viuda sin justificación legal era impensable. Enrique necesitaba un pretexto que legitimara el despojo. Las acusaciones debían ser tan graves que nadie cuestionara la confiscación. La traición era el único crimen que justificaría medidas tan extremas. Los consejeros reales comenzaron a investigar discretamente los antecedentes de Juana. Revisaron sus tratamientos médicos para Enrique IV. Interrogaron a antiguos servidores sobre comportamientos sospechosos. Buscaron cualquier evidencia de actividades heterodoxas
o desleales. La búsqueda no fue infructuosa. Los remedios exóticos que Juana había empleado para tratar la enfermedad real incluían preparaciones árabes y judías. Para la mentalidad medieval, cualquier medicina no cristiana tenía connotaciones diabólicas. Los tratamientos médicos se transformaron retroactivamente en prácticas de brujería. El confesor de Juana, Fray John Randolph, fue el primer objetivo de presión. Los agentes reales lo interrogaron sobre las actividades privadas de la reina viuda. Querían detalles sobre sus oraciones, sus lecturas, sus correspondencias. Buscaban cualquier elemento que pudiera interpretarse como heterodoxo. Randolph inicialmente resistió las presiones. Como confesor, estaba obligado por secreto sacramental. Pero la persistencia de los interrogadores y las amenazas veladas comenzaron a erosionar su resistencia. Pequeñas admisiones sobre remedios herbales se magnificaron hasta convertirse en evidencia de nigromancia. Mientras tanto, Juana permanecía ajena a la conspiración que se tejía a su alrededor. Sus días transcurrían en rutinas piadosas, misas matutinas, lecturas devotas, correspondencia familiar. Ocasionalmente recibía visitas de nobles que habían servido a Enrique IV. Nada sugería la tormenta que se aproximaba. La salud mental de Enrique V durante este periodo ha sido objeto de debate histórico. Algunos cronistas sugieren que desarrolló una obsesión paranoica con amenazas a su reinado. Otros argumentan que calculó fríamente cada movimiento de su plan. Lo cierto es que su comportamiento hacia Juana cambió sutilmente. Las cartas reales, que anteriormente eran corteses, se volvieron distantes. Las invitaciones a ceremonias cortesanas cesaron. Los pagos de la pensión viudal comenzaron a retrasarse sin explicación. Pequeñas humillaciones que preparaban el terreno para la humillación final. En el otoño de 1413, Enrique convocó al Parlamento para solicitar fondos para la campaña francesa. Los debates fueron intensos. Los nobles exigían garantías de éxito antes de aprobar impuestos extraordinarios. La resistencia parlamentaria frustró al rey y aumentó la presión sobre su cronograma militar. La correspondencia real con Francia se intensificó durante este periodo. Enrique reclamaba la corona francesa como derecho hereditario. Los franceses rechazaban las demandas inglesas con desdén insultante. La guerra parecía inevitable, pero los recursos seguían siendo insuficientes. Fue entonces cuando los consejeros reales presentaron a Enrique la solución Juana. Las investigaciones habían producido suficiente material para fabricar acusaciones creíbles de brujería. La confiscación de sus bienes resolvería inmediatamente los problemas financieros. El precedente legal existía para proceder contra traidores. Enrique V recibió el plan con aparente reluctancia calculada. Expresó dolor por tener que actuar contra su madrastra. Lamentó la necesidad de exponer escándalos familiares, pero argumentó que la seguridad del reino exigía sacrificios personales. La actuación fue magistral. Los preparativos finales se desarrollaron en secreto absoluto. Se redactaron las acusaciones formales, citando evidencias específicas de nigromancia. Se prepararon órdenes de arresto y confiscación de bienes. Se seleccionaron los guardias que ejecutarían la operación. Cada detalle fue planificado meticulosamente. La ironía era cruel. Juana había financiado indirectamente su propia destrucción. Los impuestos que había pagado como reina habían financiado el aparato estatal que ahora se volvía contra ella. Su experiencia administrativa había fortalecido instituciones que serían usadas para despojarla. En diciembre de 1413,
Los últimos obstáculos legales fueron removidos. El confesor Randolph, finalmente quebrado por meses de presión, proporcionó el testimonio necesario. Admitió haber presenciado prácticas sospechosas de la reina viuda. Su traición selló el destino de Juana. Los rumores comenzaron a filtrarse desde círculos cortesanos íntimos. Se susurraba sobre investigaciones secretas. Se mencionaban evidencias comprometedoras. Se preparaba la opinión pública para el escándalo que vendría. La maquinaria de destrucción estaba lista para activarse. Juana pasó la Navidad de 1413 en Havering, sin sospechar que sería la última que celebraría en libertad. Organizó festividades modestas para sus servidores, envió regalos a sus hijos en Bretaña, donó generosamente a instituciones religiosas locales. Su fe en la justicia divina permanecía intacta. El año 1414 amaneció gélido y presagioso. Los vientos invernales azotaban el castillo de Havering con furia inusual. Juana despertó el primer día del año con una sensación inexplicable de inquietud. Algo había cambiado en el aire, aunque no sabía qué. Las cartas de sus hijos llegaban con menos frecuencia. Los visitantes habituales encontraban excusas para evitar el castillo. Los servidores susurraban conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ella aparecía. El aislamiento se intensificaba gradualmente. En julio de 1414, la trampa finalmente se cerró. Los guardias reales llegaron a Havering al amanecer con órdenes selladas. La reina viuda Juana de Navarra quedaba arrestada por alta traición y brujería. Su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. El alba del 15 de julio de 1414 se anunció con el estruendo de cascos sobre los adoquines del castillo de Havering. Juana despertó sobresaltada por ruidos que no pertenecían a la rutina matutina habitual. Voces ásperas resonaban en el patio. El entrechoque de armaduras metálicas creaba una sinfonía siniestra que helaba la sangre. Desde su ventana observó una escena que no comprendía. Guardias reales rodeaban el castillo en formación de combate. Sus servidores eran expulsados de las dependencias con violencia innecesaria. Los establos fueron requisados, las puertas principales selladas. En pocos minutos, su hogar se había convertido en prisión. Sir Thomas Erpingham, veterano comandante de Enrique V, irrumpió en sus aposentos sin ceremonias. Detrás marchaban 6 guardias armados con picas y espadas desenvainadas. La expresión del caballero era pétrea. No había cortesía en sus modales, solo cumplimiento mecánico de órdenes reales. Juana de Navarra proclamó con voz que resonó como sentencia: por orden directa de su majestad, el rey Enrique V, quedáis arrestada bajo acusación de alta traición, nigromancia y conspiración para atentar contra la vida real mediante artes diabólicas. Las palabras golpearon a Juana como latigazos físicos. Traición, nigromancia, atentado real. Cada término era más incomprensible que el anterior. Su mente lúcida, entrenada durante décadas en intrigas políticas, no conseguía procesar la magnitud de las acusaciones. «Esto es imposible», murmuró con voz quebrada. «Debe haber algún error. Soy la reina viuda de Inglaterra. He servido fielmente a la corona durante 11 años. Jamás he conspirado contra mi hijastro». Erpingham la miró con expresión que mezclaba pena y disgusto. «Las evidencias son abrumadoras, madame. Vuestro confesor ha confesado vuestra participación en prácticas demoníacas. Se han encontrado instrumentos de brujería en vuestras posesiones. El rey ha sido informado de vuestros intentos de asesinarlo mediante encantamientos malignos». La habitación pareció girar alrededor de Juana. Sus piernas flaquearon y tuvo que sujetarse del respaldo de una silla para no colapsar. Randolph
Había testificado contra ella. Qué instrumentos de brujería, qué encantamientos. Cada palabra era un puñal que desgarraba su comprensión de la realidad. Los guardias comenzaron a revisar sistemáticamente sus pertenencias. Libros de oraciones fueron confiscados como potenciales grimorios. Hierbas medicinales se transformaron en componentes para pociones malignas. Una figurilla religiosa que representaba a Santa Catalina fue catalogada como imagen de cera para encantamientos. «Tenéis 5 minutos para vestiros adecuadamente», ordenó Erpingham. «Después seréis escoltada a vuestro nuevo alojamiento. Por seguridad del reino, no podéis permanecer aquí». Juana se vistió con manos temblorosas. Su doncella más fiel, María de Cornualles, fue apartada brutalmente cuando intentó ayudarla. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambas mujeres. Décadas de servicio leal terminaban en esta separación violenta y humillante. Cuando salió del castillo, los habitantes de Havering se habían congregado para presenciar el espectáculo. Sus rostros mostraban una mezcla de shock, curiosidad, morbosa y horror. La mujer que habían respetado como reina era arrastrada como criminal común. Los murmullos se extendían como ondas venenosas. «Bruja», susurró alguien entre la multitud. La palabra fue repetida, amplificada, transformada en coro acusador. «Bruja, traidora, asesina». Las acusaciones se multiplicaban exponencialmente. Cada repetición añadía detalles fantásticos. Para cuando el séquito real abandonó el pueblo, Juana ya había sido condenada en el tribunal de la opinión popular. El viaje hacia el castillo de Pevensey duró 3 días de tormento. Juana fue obligada a viajar en un carro descubierto, expuesta a miradas hostiles en cada pueblo que atravesaron. No se le permitía comunicarse con nadie. Sus comidas consistían en pan duro y agua turbia. Los guardias la trataban con desprecio apenas disimulado. Pevensey emergió del horizonte como una pesadilla hecha piedra. El castillo normando, construido siglos atrás para repeler invasiones, se alzaba siniestro contra el cielo plomizo de Sussex. Sus murallas húmedas transpiraban desesperanza. Las olas del canal golpeaban los acantilados con furia que parecía presagiar el destino de la prisionera. Sir John Pelham, castellano de Pevensey, la recibió con formalidad glacial. Era un hombre de mediana edad, veterano de múltiples campañas, que cumplía órdenes sin cuestionamientos morales. Para él, Juana era simplemente una prisionera de alto valor que custodiara hasta nuevas instrucciones reales. La celda asignada a Juana estaba en la torre más alta del castillo, una habitación circular de piedra desnuda, con una sola ventana estrecha que ofrecía vista al mar infinito. Un jergón de paja constituía el único mobiliario. Un cubo oxidado servía para necesidades corporales. El lujo al que había estado acostumbrada durante décadas se desvaneció instantáneamente. Los primeros días fueron los más duros. Juana alternaba entre incredulidad furiosa y desesperación absoluta. Exigía ver las evidencias contra ella, demandaba audiencia con prelados de la iglesia, solicitaba comunicación con sus hijos en Bretaña. Todas sus peticiones fueron denegadas sistemáticamente. La soledad se convirtió en tortura psicológica. Durante décadas había estado rodeada de cortesanos, sirvientes, visitantes. Su vida había transcurrido en constante interacción social. Ahora el silencio la aplastaba con peso físico. Solo el rumor distante de las olas interrumpía el mutismo asfixiante. Las noticias del arresto de Juana corrieron por Europa como reguero de pólvora. En Bretaña, sus hijos recibieron la noticia con shock y horror. Juan V, duque de Bretaña, envió inmediatamente embajadores a Londres, exigiendo explicaciones. La respuesta inglesa fue evasiva pero firme. Juana
era súbdita inglesa por matrimonio y las acusaciones contra ella concernían solo a la corona británica. En Francia, la corte real celebró secretamente el escándalo. Una reina inglesa acusada de brujería debilitaba la legitimidad de Enrique V. Los propagandistas franceses comenzaron a difundir rumores amplificados sobre la corrupción moral de la monarquía inglesa. Pero la reacción más significativa llegó desde Roma. El Papa Martín V expresó preocupación por las acusaciones de brujería contra una reina cristiana. Solicitó informes detallados sobre las evidencias y procedimientos legales. La respuesta inglesa fue dilatoria, prometiendo cooperación que nunca se materializó. Mientras Europa debatía su caso, Juana enfrentaba la realidad brutal del confinamiento. Sus manos, antes suaves por cuidados palatinos, se agrietaban por el frío húmedo. Su cabello, tradicionalmente peinado por doncellas expertas, colgaba descuidado sobre hombros encorvados. Su piel, protegida durante décadas por ungüentos costosos, se marchitaba bajo la caricia despiadada del viento marino. Peor que el deterioro físico era la erosión mental. Sin libros para leer, sin personas con quien conversar, sin actividades que ocuparan su mente brillante, Juana comenzó a experimentar los efectos devastadores del aislamiento sensorial. Sus pensamientos se volvían circulares, obsesivos, autodestructivos. Durante las noches interminables, reflexionaba sobre los errores que pudieron llevarla a esta situación. ¿Había sido demasiado confiada con Enrique V? ¿Debería haber asegurado mejor sus alianzas políticas? ¿Era posible que realmente hubiera cometido actos que pudieran interpretarse como traición? La autoduda era el veneno más letal. Juana había sobrevivido décadas de intrigas palaciegas, manteniendo confianza férrea en su juicio e inocencia. Ahora, aislada y desesperada, comenzaba a cuestionar incluso sus propias percepciones de la realidad. Los meses transcurrían con lentitud agónica. Primavera se transformó en verano, verano en otoño, otoño en invierno. El mundo exterior continuaba girando mientras Juana permanecía congelada en el tiempo. Sus únicas referencias temporales eran los cambios de luz por la ventana estrecha y las variaciones climáticas que filtraban por las piedras húmedas. En Londres, Enrique V procedía con sus planes militares utilizando los fondos confiscados a Juana. Soldados eran reclutados, barcos construidos, armas forjadas. La maquinaria de guerra inglesa se alimentaba literalmente con la fortuna de la mujer que había acusado falsamente de traición. La fecha fatídica se aproximaba, el 25 de octubre de 1415. En esa jornada histórica, en los campos fangosos de 1900, Agincourt, Enrique V lograría la victoria más célebre de su carrera. Los arqueros ingleses masacrarían a la flor de la nobleza francesa. Inglaterra emergería como potencia militar dominante en Europa occidental. Pero mientras los cuernos de victoria resonaban en Francia, en la torre solitaria de Pevensey, una mujer inocente continuaba pagando el precio de esa gloria militar. Juana, de Navarra, otrora reina de Inglaterra, yacía en su jergón de paja contemplando un futuro que parecía no tener fin. Los años en Pevensey transformaron a Juana en fantasma de sí misma. El tiempo se volvió enemigo implacable que devoraba su cuerpo y erosionaba su espíritu. 4 años de confinamiento habían convertido a la antigua reina en sombra quebrada que vagaba por los confines de su celda como alma en pena. Sus cabellos, otrora corona dorada de su belleza, ahora colgaban grises y ralos sobre hombros encorvados. Las arrugas surcaban su rostro como grietas en pergamino antiguo. Sus manos, antes delicadas y cuidadas,
se habían vuelto nudosas y ásperas. La humedad constante había penetrado hasta sus huesos, provocando dolores articulares que la atormentaban día y noche. Pero el deterioro físico palidecía ante la devastación psicológica. 4 años sin juicio formal, sin oportunidad de defensa, sin siquiera conocer las evidencias específicas contra ella. La incertidumbre era tortura refinada, que superaba cualquier tormento corporal. No sabía si sería ejecutada, si permanecería prisionera para siempre o si algún día recuperaría la libertad. Los carceleros la trataban con mezcla de respeto residual y desprecio evidente. Sir John Pelham cumplía sus deberes con eficiencia, mecánica, pero evitaba cualquier contacto humano innecesario. Para él, Juana era responsabilidad administrativa, no persona digna de compasión. Los guardias susurraban supersticiones sobre la bruja real, evitando mirarla directamente a los ojos. Las noticias del mundo exterior llegaban fragmentadas y distorsionadas. Juana se enteró de la victoria de Agincourt por comentarios casuales de los guardias. La ironía la golpeó como bofetada. Su propia fortuna había financiado el triunfo de quien la había destruido. Los tesoros confiscados de la supuesta traidora habían pagado la gloria militar de su acusador. Los ecos de celebración llegaban hasta Pevensey como burla cruel. Inglaterra entera festejaba a Enrique V como héroe nacional. Baladas cantaban sus hazañas militares. Cronistas exaltaban su genio estratégico. Poetas componían versos sobre el rey guerrero que había humillado a Francia. Mientras tanto, la mujer que había ayudado involuntariamente a financiar esa gloria permanecía olvidada en su prisión costera. Durante 1416 y 1417, la salud mental de Juana se deterioró peligrosamente. Largos periodos de silencio alternaban con episodios de llanto incontrolable. Hablaba sola durante horas, manteniendo conversaciones imaginarias con su difunto esposo Enrique IV. A veces gritaba su inocencia a las piedras mudas, exigiendo justicia a un Dios que parecía haber abandonado su causa. Los carceleros comenzaron a preocuparse por su estado. Una prisionera enloquecida era más problemática que una resignada. Sir Pelham envió informes discretos a Londres describiendo el deterioro de Juana. La respuesta real fue característica. Mientras permaneciera viva y segura, su condición mental era irrelevante. Pero el mundo estaba cambiando alrededor de la prisionera olvidada. Enrique V había consolidado sus conquistas francesas mediante el Tratado de Troyes en 1420. Se había casado con Catalina de Valois, hija del rey francés. En diciembre de 1421, la nueva reina dio a luz un heredero, el futuro Enrique VI. La dinastía Lancaster parecía asegurada para generaciones. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En agosto de 1422, durante una campaña militar en Francia, Enrique V enfermó súbitamente. La naturaleza exacta de su mal permanece misteriosa para los historiadores modernos. Disentería, fiebre tifoidea o simplemente agotamiento extremo. Lo cierto es que el rey más poderoso de Europa se consumía rápidamente. El 31 de agosto de 1422, Enrique V murió en el castillo de Vincennes, cerca de París. Tenía apenas 35 años y estaba en el apogeo de su poder. Su muerte conmocionó a Europa. El héroe militar que había derrotado a Francia, el rey que parecía invencible, había sucumbido a un enemigo invisible en territorio conquistado. La noticia llegó a Pevensey con retraso de varias semanas. Un guardia comentó casualmente que el rey había muerto y que un bebé de 9 meses ahora ocupaba el trono inglés. Juana recibió la información con sentimientos contradictorios que la desgarraron internamente.
Por un lado, sintió una satisfacción amarga que la avergonzó. Su perseguidor había encontrado la muerte prematura mientras ella sobrevivía. Algunos podrían interpretar esto como venganza divina o incluso como prueba de sus supuestos poderes ocultos. La ironía era crudelmente perfecta. Pero también experimentó una tristeza genuina que la sorprendió. Enrique V había sido su hijastro antes de convertirse en su verdugo. Lo había visto crecer desde niño ambicioso hasta rey conquistador. A pesar de la traición que había sufrido, conservaba vestigios del afecto maternal que una vez sintió por él. La muerte de Enrique V alteró radicalmente el panorama político inglés. Su hermano Humphrey, duque de Gloucester, asumió la regencia como Lord Protector. Otro hermano, John, duque de Bedford, controlaba los territorios franceses. Ambos enfrentaban la tarea monumental de gobernar en nombre de un bebé. Los nuevos regentes tenían perspectivas diferentes sobre el caso de Juana. Humphrey, especialmente, había dudado durante años de la legitimidad de las acusaciones contra su cuñada. Solo la autoridad abrumadora de Enrique V había impedido que cuestionara abiertamente el proceso. Con su hermano muerto, las restricciones desaparecían. En julio de 1422, meses antes de la muerte real, Sir John Pelham recibió órdenes inesperadas. Juana debía ser transferida del húmedo Pevensey al más confortable castillo de Nottingham. Sus condiciones de confinamiento se aliviaron significativamente. Se le permitió una pequeña corte de servidores y se le devolvieron algunas pertenencias personales. El cambio fue tan súbito que Juana inicialmente sospechó una trampa. ¿Por qué esta mejora repentina después de años de trato despiadado? Gradualmente comprendió que fuerzas políticas más grandes estaban en movimiento. La muerte inminente de Enrique V había comenzado a alterar las lealtades cortesanas. En Nottingham, Juana experimentó algo parecido a normalidad por primera vez en años. Tenía libros para leer, sirvientes que conversaban con ella, comida decente. Podía caminar por los jardines del castillo bajo supervisión. La prisión se había transformado en residencia vigilada. Más importante aún, comenzó a recibir visitantes. Nobles que habían servido a Enrique IV expresaban discretamente su simpatía. Prelados de la iglesia la visitaban para ofrecer consuelo espiritual. Gradualmente, Juana comprendió que muchos ingleses nunca habían creído realmente en su culpabilidad. Las evidencias de la fabricación del caso contra ella emergían lentamente. Fray John Randolph, su antiguo confesor, había recibido una posición lucrativa en la corte real después de su testimonio contra Juana. Los supuestos instrumentos de brujería encontrados en sus posesiones nunca fueron exhibidos públicamente. Ningún testigo independiente había corroborado las acusaciones específicas. En noviembre de 1422, 3 meses después de la muerte de Enrique V, Juana recibió la noticia que había esperado. Durante 8 años interminables, el Consejo de Regencia había decidido otorgarle perdón real completo. Sería liberada inmediatamente y se le restituirían algunas de sus propiedades. El documento oficial de perdón era una obra maestra de ambigüedad legal. Declaraba que el rey, movido por clemencia cristiana, había decidido perdonar completamente a Juana de Navarra y restaurar su libertad. Notablemente, no mencionaba las acusaciones originales de brujería y traición. Era como si el caso entero nunca hubiera existido oficialmente. La lectura del perdón en el gran salón de Nottingham fue momento de triunfo agridulce. Juana había recuperado su libertad, pero a un costo devastador. 8 años de su vida habían sido robados. Su salud estaba quebrada, su fortuna había sido saqueada.
Su reputación permanecía manchada por acusaciones que nunca fueron formalmente retiradas. Cuando las puertas de Nottingham se abrieron para ella el 15 de noviembre de 1422, Juana de Navarra salió como fantasma de su pasado glorioso. La mujer, que había gobernado ducados y reinado sobre Inglaterra, ahora dependía de la caridad de quienes la habían traicionado. Su primera parada fue la Catedral de Nottingham, donde se postró ante el altar mayor durante horas. Las lágrimas que había contenido durante años de tormento finalmente fluyeron libremente. Eran lágrimas de liberación, pero también de luto por todo lo que había perdido y nunca podría recuperar. El perdón real era victoria pírrica. Juana era libre, pero Inglaterra que había conocido ya no existía. Sus aliados estaban muertos o dispersos. Sus enemigos ocupaban posiciones de poder. El mundo había continuado girando durante su confinamiento, dejándola como reliquia de una era pasada. La justicia que había esperado nunca llegó. No hubo investigación sobre las acusaciones falsas. No hubo castigo para quienes habían fabricado evidencias. No hubo disculpas oficiales por los años de sufrimiento injusto. Solo silencio institucional que sepultaba la verdad bajo el peso de la conveniencia política. Los 15 años que siguieron a su liberación fueron para Juana de Navarra una mezcla extraña de tranquilidad forzada y melancolía perpetua. Se estableció en Havering-atte-Bower, la misma residencia real de Essex, donde había vivido como reina viuda antes de su pesadilla. Los muros conocidos la recibieron como a fantasma que regresaba a rondar escenarios de gloria perdida. Su corte era sombra pálida de la magnificencia anterior. Unos pocos servidores leales, sacerdotes compasivos y ocasionales visitantes corteses constituían su mundo social. El esplendor que una vez la rodeó se había desvanecido para siempre. Vivía con dignidad austera, sostenida por una pensión real que apenas cubría gastos básicos. La mujer que emergió de prisión había envejecido décadas en 8 años. Su cabello, completamente gris, enmarcaba un rostro surcado por arrugas profundas. Sus manos temblaban constantemente, secuela de años de frío húmedo en celdas de piedra. Caminaba encorvada, apoyándose en bastón que se había vuelto compañero inseparable. Pero su mente permanecía lúcida y su espíritu, aunque quebrado, conservaba destellos de la fortaleza que la había sostenido durante décadas de intrigas políticas. Dedicó estos años finales a 3 obsesiones: la oración constante, la correspondencia con sus hijos en Bretaña y un proyecto sorprendente que reveló la profundidad de su carácter. Juana comenzó a encargar misas regulares por el alma de Enrique V, el hombre que la había destruido, que había robado 8 años de su vida mediante acusaciones fabricadas. Recibía ahora sus oraciones piadosas. Los contemporáneos interpretaron este gesto como prueba final de su inocencia. Solo alguien verdaderamente cristiano podría perdonar tan completamente a su perseguidor. Sus cartas a Bretaña revelaban nostalgia dolorosa por la tierra que había abandonado 4 décadas atrás para casarse con Enrique IV. Preguntaba sobre lugares de su juventud, sobre personas que probablemente habían muerto durante su ausencia. Sus hijos, ahora adultos con familias propias, respondían con afecto filial, pero también con la distancia inevitable del tiempo y la geografía. La Inglaterra que la rodeaba había cambiado dramáticamente durante su confinamiento. El reino, que Enrique V había dejado a su muerte, se desintegraba lentamente. Las conquistas francesas se perdían una tras otra. Las finanzas reales estaban en ruinas. Facciones nobles luchaban por el control del joven Enrique VI, que mostraba signos preocupantes de la locura que había afligido a su abuelo materno.
Carlos VI de Francia. Juana observaba estos desarrollos con mezcla de tristeza y satisfacción amarga. El reino que había contribuido a fortalecer como reina consorte se desmoronaba bajo el peso de las ambiciones que habían causado su caída. La ironía era cruel pero instructiva. La grandeza construida sobre injusticia llevaba en sí las semillas de su propia destrucción. En 1435, Inglaterra perdió definitivamente París. Las tropas francesas, inspiradas por Juana de Arco antes de su ejecución, habían reconquistado sistemáticamente los territorios que Enrique V había ganado con tanto esfuerzo. El sueño de un imperio anglo-francés se desvanecía como humo. Los recursos robados a Juana habían financiado conquistas efímeras. Durante estos años, algunos visitantes valientes se atrevieron a preguntarle directamente sobre su experiencia en prisión. Juana respondía con dignidad serena que desarmaba cualquier curiosidad morbosa. Nunca expresó amargura pública, nunca maldijo a sus perseguidores, nunca reivindicó venganza divina. Su silencio era más elocuente que cualquier protesta de inocencia. Los cronistas contemporáneos comenzaron discretamente a revisar las narrativas oficiales sobre su caso. Sin la presión intimidatoria de Enrique V, algunos se atrevieron a cuestionar la veracidad de las acusaciones de brujería. Documentos que habían permanecido ocultos empezaron a circular entre eruditos. La verdad emergía gradualmente, como agua que filtra por grietas en un dique. En 1437, a los 67 años, Juana comenzó a mostrar signos evidentes de declive final. Los inviernos ingleses castigaban sus huesos debilitados por años de humedad carcelaria. La tos persistente que había desarrollado en Pevensey se agravó hasta convertirse en dificultad respiratoria constante. Su apetito desapareció gradualmente. Consciente de su mortalidad próxima, Juana se dedicó intensivamente a preparar su alma para el encuentro con la eternidad. Confesores la visitaban diariamente. Donó sus pocas posesiones restantes a instituciones religiosas. Dictó un testamento que sorprendió por su generosidad hacia quienes la habían servido fielmente durante los años oscuros. El 9 de julio de 1437, mientras las campanas de vísperas resonaban sobre Essex, Juana de Navarra exhaló su último aliento. Murió en paz, rodeada por los pocos que habían permanecido leales durante su calvario. Sus últimas palabras fueron una oración en latín pidiendo perdón para sus enemigos y misericordia para su alma torturada. La noticia de su muerte fue recibida con respeto inusual para alguien que había sido oficialmente acusada de traición. El duque de Gloucester ordenó que fuera enterrada con honores reales junto a Enrique IV en la Catedral de Canterbury. Su efigie de piedra, tallada por maestros artesanos, la representa no como la prisionera quebrada de sus últimos años, sino como la reina digna que había sido en vida. El funeral fue ceremonia extraña. Nobles que habían guardado silencio durante su persecución, ahora pronunciaban elogios póstumos. Prelados que habían evitado defenderla en vida, la alababan como modelo de virtud cristiana. La hipocresía era transparente, pero también revelaba el reconocimiento tardío de la injusticia que había sufrido. En los años que siguieron a su muerte, la reputación de Juana experimentó rehabilitación gradual pero constante. Los historiadores comenzaron a examinar críticamente las evidencias contra ella. Documentos fiscales revelaron la coincidencia demasiado conveniente entre su arresto y las necesidades financieras de Enrique V. Testimonios de contemporáneos que habían temido hablar en vida comenzaron a emerger. La verdad que surgió era devastadora para la memoria de Enrique V. El héroe de Agincourt,
El rey guerrero, celebrado en baladas y crónicas, había destruido a una mujer inocente por motivos puramente económicos. Las acusaciones de brujería habían sido fabricación cínica para justificar lo que era esencialmente un robo a gran escala. Pero la ironía más cruel estaba aún por revelarse. Los territorios franceses que Enrique V había conquistado con dinero robado a Juana se perdieron completamente durante el reinado de su hijo. Para 1453, Inglaterra conservaba solo Calais de todas sus posesiones continentales. Las conquistas habían resultado ser espejismo dorado que se desvaneció tan pronto como se alcanzó. La historia demostró que Juana había sido víctima no solo de codicia personal, sino de una visión estratégica fundamentalmente errónea. La Guerra de los 100 años, que Enrique V había revivido con tanto entusiasmo, resultó ser anacronismo condenado al fracaso. Francia era demasiado grande, demasiado poblada y demasiado determinada para ser conquistada permanentemente por Inglaterra. El legado de Juana trascendió su tragedia personal para convertirse en símbolo de vulnerabilidad femenina en sociedades dominadas por hombres. Una mujer podía alcanzar las alturas del poder, pero siempre permanecía a merced de fuerzas masculinas que podían destruirla cuando resultara conveniente. Su historia se convirtió en advertencia sobre los peligros de la ambición sin escrúpulos. Más significativamente, su caso ilustró cómo las acusaciones de brujería podían ser manipuladas para fines políticos. El miedo supersticioso a lo sobrenatural proporcionaba herramienta perfecta para eliminar enemigos cuando evidencias reales estaban ausentes. Las mujeres poderosas eran particularmente vulnerables a este tipo de ataque, que combinaba misoginia cultural con paranoia religiosa. Los cronistas modernos reconocen universalmente la inocencia de Juana. Ninguna evidencia creíble sugiere que practicara brujería o conspirara contra Enrique V. Su único crimen fue poseer riqueza que su hijastro necesitaba para financiar ambiciones militares. La justicia medieval demostró ser tan corrupta como cualquier sistema legal posterior. La historia de Juana de Navarra permanece relevante siglos después de su muerte porque ilustra patrones de comportamiento humano que trascienden épocas específicas. El poder corrompe, los poderosos abusan de los vulnerables, la propaganda puede transformar víctimas en villanos. La verdad emerge lentamente, a menudo demasiado tarde para reparar el daño causado. Su tumba en Canterbury se convirtió en lugar de peregrinación silenciosa para quienes comprendían la injusticia que había sufrido. Mujeres especialmente venían a orar ante su efigie, reconociendo en ella símbolo de resistencia femenina ante la opresión masculina. Su memoria se transformó gradualmente de mancha vergonzosa en testimonio de dignidad triunfante. La reina, que había sido encarcelada por brujería, finalmente encontró en la muerte la vindicación que la vida le había negado. Su historia se convirtió en recordatorio perenne de que la verdad, aunque enterrada por décadas de mentiras oficiales, eventualmente emerge para juzgar a los verdaderos culpables. Juana de Navarra había perdido todo excepto su alma. Al final, eso fue suficiente para asegurar su lugar en la historia no como bruja o traidora, sino como víctima de una de las conspiraciones más crueles de la Edad Media. Fin da história. E você, nobre espectador, que caminhou conosco pelos salões sombrios da história, o que leva consigo dessa jornada? Se esta narrativa te tocou, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem ama história viva e intensa. E não perca o próximo episódio. Falaremos sobre a maldição dos Templários, o último grão-mestre e a destruição da Ordem. Nos vemos lá!